Qué alegre que estamos una vez más. Con este programa que nos ayuda a todos a mejorar, a crecer, a conocernos a nosotros mismos, a buscar siempre una salida en el camino, una luz en el camino, porque ese es el objetivo de este programa, ¿para dónde vamos? A veces estamos trabados en algo, a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, a veces creemos que no podemos salir de esta situación y por eso tocamos diferentes temas muy interesantes que si nos ayudan a nosotros cuando los trabajamos, definitivamente sabemos que les va a ayudar a ustedes. El tema de hoy es creencias irracionales. Quiero presentar al equipo que me está acompañando, Janina Yamatei, psicóloga clínica, especialista en este tema de creencias irracionales. Esas cosas que se nos meten en la cabeza y nos hacen ser infelices y sufrir un montón. Ana Julia, que siempre nos acompaña en este programa y es una gran bendición tenerla, y nos acompañan Yanelis y Aminta. Gracias por aceptar. Yo siempre pido al Señor que las bendiga en su trabajo porque ustedes piden permiso. Janina deja también de atender a sus pacientes, Ana Julia también con su trabajo. Que Dios las bendiga y que se los multiplique al 100 por 1 por estar aquí en este programa. Dios las bendiga. Entonces, creencias irracionales. Janina, tú que eres experta en el tema, háblanos un poquito. ¿A qué se refiere? Bueno, estas ideas, para empezar, son ideas irracionales, valga la redundancia, que no son reales, ¿ok? Estas creencias, de alguna manera, el doctor Albert Ellis, en 1955, se dio cuenta, y él empezó todo el estudio, que estas ideas las tenían niños, adolescentes, adultos. Hizo toda una investigación donde las clasificó. Fue un estudio de varios años y las clasificó en 11 ideas irracionales, ¿okay? Y las podemos encontrar, yo las veo siempre, ¿verdad?, en la clínica con niños, adolescentes, adultos. Y él desarrolló la terapia racional emotiva, ¿okay?, que es muy conocida, muy efectiva, que se basa prácticamente en el pensamiento. Luego la emoción, el pensamiento genera la emoción y luego genera una conducta. ¿Okay? Antes de continuar, yo quiero decir, vamos a repetir esta palabra, esta frase. Ya, las creencias irracionales son pensamientos irreales. A ver, vamos todos. Las creencias irracionales son pensamientos irreales, ¿verdad? A usted también, pensamientos irreales. Y saben que son pensamientos que están en nuestra cabeza todos los días y superan los pensamientos reales. Oigan esto. Superan los pensamientos reales. Bueno, ok, ya continuamos. Yo quisiera mencionarse, sí, claro que sí. Son 11 y son muy interesantes y son necesarios saberlos y aprender a tener ese diálogo interno donde uno se empieza a cuestionar, ¿okay? Porque se meten de una manera u otra en nuestro diario vivir y sí nos crean mucho malestar. Bueno, vamos a ir poniéndole atención para ir identificando con cuál de todos esos 11 puntos nosotros nos identificamos. Okay. El primero es una necesidad indispensable para toda persona ser amada y aprobada por la mayoría de personas significativas de la sociedad. ¿Esto de qué manera nos trae conflicto? En que no me tomaron en cuenta, hubo tal cosa, no me dijeron. En el fondo lo que hay es esto, ¿ok? Porque yo espero que todo el mundo, las personas significativas que yo considero significativas, me aprueben y me amen. ¿Quién se identifica con el número 1? A ver, Anita. Yo. Pues, chiquitos, nosotros somos
caracteres bien diferentes con mis hermanas y entonces decían, pórtese bien, mire su hermana mayor se porta bien. Yo con caracteres tan diferentes, yo decía, no, mi mamá no me quiere, mi papá. Y entonces es irracional, ella me amaba. Pero y no lo tomaban en cuenta. Pues como no, pero teníamos conflictos porque ya me habían dicho que me tenía que portar como el otro, como mi hermana. Ok, Ana Julia, ¿cómo se identifica con el número 1? Yo me identifico cuando nosotros tuvimos la crisis financiera, que antes nos invitaban a todo y de repente la crisis se vino para abajo y nos dejaron de invitar. Nuestros amigos ya no éramos parte del grupo. Entonces no nos tomaban en cuenta. Qué buen punto. A ver, Janina. Bueno, una segunda idea, para considerarme valioso, debo ser competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos de mi vida. ¿Okay? Aquí la perfección. La perfección, yo tengo que hacer esto súper bien, excelente, sin ningún error, para yo sentirme capaz y valioso. Janelis. Sí, me identifico bastante porque desde niña siempre tuve que ser, no por imposición de mis padres, pero sí la mejor en la escuela, la mejor en nota. Fui la hermana mayor, entonces tenía que ser mejor que mi hermano porque sentía esa idea de que tenía que ser mejor para agradar a mi papá, que era profesor, y a mi mamá. Muy interesante. Vámonos con el punto número 3. Ciertas personas son malvadas y deben ser culpadas y castigadas duramente por su maldad. Interesante es, porque a veces podemos escuchar, no, es que vas a ver que ahorita, espérate que crezcan sus hijos y a ellos les pase. O sea, oímos comentarios a veces así duros, ¿verdad? No podemos ser Dios, no podemos jugar de ser Dios. Es cierto, están las autoridades, pero hay que dejar que las autoridades sean las autoridades. Y hay que acudir a ellas de forma asertiva y con racionalidad. Pero nosotros hacernos de jueces es bien duro. Sí, estamos aquí y esto genera mucha ansiedad, mucha culpabilidad, mucha tristeza, ya puede generar muchas cosas. ¿Y rivalidad? Y rivalidad también, sí, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Vámonos por la siguiente. Es horrible y catastrófico que las cosas no vayan por el camino que nos gustaría que fuesen. Ay, eso pasa muchísimo, cuando las cosas no van por el camino que uno quiere. Manera. Esa es mi manera, y no solamente eso, es que la vida, o sea, nosotros no podemos, podemos hacer planes, pero realmente todos los proyectos y los planes, o sea, son diferentes. Por ejemplo, Yaneli, a mí me gustaría que compartiera un poco. Tú eres de Cuba, naciste en Cuba. Sí. ¿Cómo el Señor te cambió los planes? Increíble. Dios, yo no conocía a Dios, yo conocía a un Dios por una amistad y lo conocí como un Dios castigador. Y cuando yo me vine a este país, me vine con unos planes maravillosos para mí, pero no fueron así. Fueron unos planes que todo lo contrario, y por mucho tiempo me costó aceptar que no era mi voluntad la que se estaba haciendo, sino era la voluntad de Dios. Y fue muy duro, fue una etapa dura porque iba en contra de mí misma, y el tener que despojarme de mi yo para aceptar la voluntad de Dios fue duro. Claro. Pero sí. Gracias, Aminta. ¿Alguna vez, o sea, se cambiaron sus planes? Usted tenía un plan X, pero las cosas no salieron y se convirtió en un plan Y. Sí, yo siempre he sido una protectora, y cuando ya mis hijos empezaron a irse de la casa, yo empecé a sentir esos vacíos y me sentía tan mal, pero y ahora ya se me fueron los 3, pero yo con la ayuda de Dios he superado esas cosas, y con la oración también. Usted le cambió sus planes, porque uno nunca cree que el tiempo pasa tan rápido.
Vamos, Janina. Sí, antes de seguir al otro, sí quisiera como agregar en cuanto a eso. Yo siempre les comento a mis pacientes, una de las cosas con las cuales siempre nos vamos a enfrentar en esta vida es la incertidumbre. O sea, es parte de nuestra compañera de la vida. Sabemos que nacemos y que hemos nacido y que vamos a morir, es lo único. Pero tenemos que contar porque no hay sol. Ahorita no hay sol para las 2 de la tarde, ni tan siquiera, o sea, ni para la siguiente hora. Sí. ¿Okay? Es momento a momento y no sabemos. Entonces, realmente, y a veces el plan B, ¿verdad? Puede ser muchísimo mejor que el plan A. Sí, muy bueno. ¿Okay? Muy bueno. Entonces, el sufrimiento humano se origina por causas externas y la gente tiene poca o ninguna capacidad de controlar sus penas y perturbaciones. Esto, en términos más simples, puede ser: soy incapaz de controlar, de gestionar mis emociones. Y esto es una gran mentira, porque sí podemos. O sea, no podemos evitar que aparezcan las emociones, pero sí podemos controlarlas. Acuérdense que estamos enumerando las creencias irracionales, que no es verdad. Es bien importante eso, que a veces uno cree que tiene todo el control, que todo el mundo lo va a querer, que todo el mundo lo debe de aceptar. O sea, son ideas irracionales. Entonces, este punto 5 es... El sufrimiento humano se origina por causas externas y la gente tiene poca o ninguna capacidad de controlar sus penas y perturbaciones. Fíjense qué interesante es eso, es cuando siempre busco que todo es externo. O sea, yo estoy sufriendo por cosas externas y que yo no puedo hacer nada para cambiarlas ni superar mis emociones. ¿Sí? Pero a mí me pasó cuando falleció mi mamá. Yo pasé 10 años llorando porque ella se había muerto, falleció joven. Entonces yo decía, ¿por qué, Señor? Si ella, cuando pudimos haber compartido, que ella hubiera visto a su nieto, yo hasta culpaba a Dios. Pero a raíz de que yo veía que aquí gozosos, cuando cantaban, y yo empezaba a llorar en cada asamblea, pero hasta que 4 años pasaron cuando yo le dije, no, vaya, Señor, ya estuvo, ya te entrego esto, que se haga su voluntad. Yo sentí que hasta me salieron unas lágrimas bien calientes, pero fueron las últimas de tanto dolor, y yo le dije, ¿y hoy cómo me voy si hasta me he manchado la blusa? Y cuando abrí los ojos ya la blusa estaba blanquita. Pero ahí Dios me ayudó a superar ese dolor. Este es un buen punto, porque si esta creencia irracional es que yo no puedo hacer nada para quitarme el dolor, pues a mí, o sea, con la ayuda del Señor, después de 10 años llorando a su madre, al acercarse del Señor, se dio cuenta que el Señor sí puede ayudarnos a sanar las lágrimas. O sea, sí se puede aprender a gestionar, más que a controlar, a gestionar. Es un término como más amigable y que se le enseña a las personas, necesario enseñarle a las personas, ¿verdad? Para poder transformarlas. El siguiente es: si algo es o puede ser peligroso o terrible, me debo sentir muy inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de que esto suceda. Solo por el hecho que esto me genera intranquilidad, yo presiento. Yo presiento y por ende debo de mantenerme constante en alerta, en peligro, que va a pasar algo. Qué interesante es porque cuántas veces es que yo tengo el presentimiento que algo va a pasar. Tengo el presentimiento, y uno cree que va a pasar. Tengo el presentimiento que si tú sales, va a pasar. Tengo un presentimiento ahora con lo que pasó con el terremoto de Turquía, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, siento que ya va a haber un terremoto aquí. Siento que va a haber un terremoto aquí, ¿verdad? Ese creer que porque lo pienso, eso va a suceder. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya.
Bueno, estamos con los pensamientos, las creencias irracionales. Es increíble cuántas cosas nosotros pensamos, creemos, que no son verdad. Yo recuerdo que una de las que a mí más me impactó en mi vida, lo dije en el programa anterior, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. A mí esa verdad me ayudó muchísimo, porque uno quiere quedar bien con todo el mundo, uno quiere ser agradable a todo el mundo, pero uno se da cuenta que es imposible. Entonces, así estamos ahorita, Janina nos está enumerando estas 11 ideas, creencias irracionales, que son súper importantes que vayamos poniéndole atención porque, o sea, somos presa de estas ideas. Somos víctimas, por decir así, de estas creencias que nos llevan a no experimentar la plenitud. ¿Sí? Entonces, vámonos con la número 6 sería, ¿no? Me parece que la 7. O la número 7, perdón. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Sí, eso es como el tiempo ya lo va a arreglar, dejemos pasar el tiempo. Sí, pero eso, una pregunta, la huida. Es la huida. La huida. O paralizarse, dejar, mejor taparla, esto no lo quiero ver, no, pero ahí existe y necesita de mí para solventar. O sea, es un error, fíjense, es una idea equivocada, una creencia irracional el creer que el tiempo arregla todo. No. El tiempo, especialmente las relaciones entre las personas, las situaciones con los hijos, en la pareja, o sea, no, hay que afrontarlas, hay que hablarlas, hay que ventilarlas, ¿verdad? La situación económica, todo hay que solucionarlo. Pasa mucho en las situaciones económicas, las tarjetas de crédito van aumentando, ¿no? Ahí, sí, ¿verdad? No, el mínimo, pero sigue gastando más la persona, no hacen un presupuesto. Muy bien. Vienen a ver, ¿verdad? Vamos con la número 8. Se debe depender de los demás y es necesario alguien más fuerte en quien confiar. O sea, la persona aquí crea mucha dependencia de cualquier otra persona que ella o él piensa que es más poderoso, tiene más influencia, está más capacitado de alguna manera y se siente, y en el fondo es lo que se siente inferior. Entonces busca a estos. Es la codependencia, ¿verdad? En otras temporadas hemos tenido temas sobre la codependencia. Yo recuerdo de tener a alguien que me llamó para que hablara con ella, ¿verdad? Porque estaba en un estado de shock. Y es que tenía una codependencia muy fuerte con su esposo. Y su esposo le estaba siendo infiel. Y ella me decía, no me importa que me sea infiel, pero que no me deje. Me muero. Si él me deja, me muero. No sé vivir sin él, yo respiro por él. Entonces, fíjate que en esto hay que aclarar que la codependencia en realidad es cuando yo hago al otro dependiente de mí. Ajá. Lo otro es dependencia. Okay. Yo dependo, pero el codependiente hace su actuación, su gesto, es para hacer que el otro controlar de mí. Bueno, qué buena la aclaración. Muy bien. Perfecto. Pero esto sí así, como me pasó, yo digo con mi hija cuando se fue, yo acostumbraba a lavarle su ropa, tenerle su cuarto arreglado, hacer lo que, como yo no me crié mucho con mis papás porque nos venimos a San Salvador, y entonces yo decía, no, yo sí voy a atender a mis hijos y los voy a tener ahí. Cuando ella se me fue, yo lloraba porque me hacía falta, y ella me hablaba y me decía que también no le gustaba allá, ¿verdad? Entonces, y se me fue en llorar, pero después yo dije, no puede ser que yo esté así, y entonces me empecé a postrar, a pedirle a Dios que ella conociera a una persona con la que se pudiera casar y que ella se sintiera segura, y a los pocos meses ella me avisó de que ya ella había conocido a alguien y que se iba a casar para mí, y me dijo, y mire mamá, es bueno, es hasta mejor de lo que yo pienso.
Y entonces yo digo, esa es respuesta de la oración y que no me quedé con estar llorando, sino que... Esa dependencia. Ajá. Muy bien, gracias, Anita. Gracias, vamos. Tu historia pasada determina de manera decisiva tu comportamiento actual, y que algo que te ocurrió alguna vez y te conmocionó debe seguir afectándote indefinidamente. O sea, aquí es prácticamente pensar que mi historia, mi comienzo de la vida, si fue un poco difícil, así va a terminar. ¿Ok? Y eso no es cierto, ¿verdad? Porque las personas primero podrán haber tenido tal vez un episodio de su vida o al principio con mucha dificultad. Hemos hablado de las familias poco funcionales, ¿verdad? Pero la persona tiene total capacidad para repararse, para sanarse, para seguir adelante y puede perfectamente tener una vida súper abundante, Sí, como claro. Dios quiere que la tengamos. Claro. Janelis. Bueno, a mí este punto me ha tocado ahorita porque yo desde niña siempre creí y me hicieron creer que yo era la enojada de la familia, que era la gruñona, y siempre eso lo llevé hasta hace poco, hasta hace un mes, que nunca en mi vida había descubierto, por qué yo era tan enojada, o por qué yo me mostraba tan enojada, o por qué reaccionaba de la forma que reaccioné. Y fue hasta que fui al retiro del dolor a la gracia que descubrí eso, que descubrí que desde niña tuve un patrón en que un día me dijeron, sos enojada, eres gruñona, y crecí con esa ira acumulada hasta que lo descubrí y en lo que he empezado a trabajarlo. Entonces es un hecho de que uno tiene que trabajarlo, pero creo que usted me lo decía, Lorena, uno solo no lo puede hacer. Primero hay que buscar la ayuda de Dios y también, si es muy grave, una ayuda psicológica, pero ponernos siempre bajo la luz de Dios. Sí, es importante porque las etiquetas hacen tanto daño, y a veces a los niños inclusive no les tenemos que decir es que son un irresponsable, despistado, con solo que nuestras afirmaciones hacia ellos sean, mira, recordate que tenés que hacer tal cosa, recordate que ayer dejaste esto otro, y recordate y hacer, y ¿qué le estamos diciendo? Sí. Es irresponsable, es un despistado, y eso queda y se introyecta, entonces va ligado como a esto que estamos Sí, los hablando. padres somos los primeros que etiquetamos a nuestros hijos, inconscientemente. A mí me llama la atención la palabra racional e irracional, porque creo que es un como de balance, es no tener equilibrio en tus emociones, en tus afectos, en tu vida en sí. Definitivamente lo que te produce es que tengas emociones que producen malestar. Ajá. ¿Okay? Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente unas producen bienestar y otras malestar. Pues toda idea irracional va a producir una emoción de malestar, que son el enojo, Sí, es un la angustia, desequilibrio. el miedo. Por lo tanto, te deja tener una vida infeliz. ¿Cómo vas a tener una vida feliz así, plena? Claro, creo que es importante que nosotros vayamos evaluando cómo son nuestros pensamientos durante el día. Sí tiene mucho que ver cuando nosotros nos hemos criado con personas adultas temerosas, por ejemplo. Se me venía a la mente los que hemos vivido en la época de la guerra, en la época en que oíamos las balaceras, o por ejemplo cuando había escasez. Yo recuerdo que en la época de la escasez del azúcar, que hacíamos unas colas kilométricas para poder conseguir azúcar, cuando se escaseaba el aceite. O sea, es increíble, hay mucha gente que no vivió esto, ¿verdad? Entonces a veces uno le queda esta sensación por esa escasez con la que uno vivió, ¿verdad? Con ese sentimiento. ¿Y saben cómo lo pudimos ver cuando fue la época de la pandemia? Que todo el mundo salió corriendo a comprar de todo. La gente adulta fue la que más se movió. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo en las épocas
de la guerra, donde había que tener un abastecimiento suficiente precisamente por estas cosas. Y también cuando uno empieza a decir a los hijos, te vas a caer, tú sos torpe, tú no sos tan inteligente, tú sos malo para las matemáticas. Por ejemplo, a mí me decían, tú eres mala para las matemáticas, y yo sacaba malas notas en matemáticas, porque siempre me dijeron que era mala para las matemáticas. Y esta es hora que todavía a veces digo, es que soy mala para las matemáticas. Cuando uno dice, no, si no es así, ¿verdad? Muy interesante. Okay. Uno debe sentirse muy preocupado por los problemas de los demás. Y bueno, todos son, nos revelan muchísimo, pero en particular nos deja ver el límite que tenemos que poner con los demás, sí. Especialmente con los hijos. Sí. Hay muchas madres que cómo el hijo no se va a enfrentar con situaciones, y la vida es eso, ¿verdad? Encontrarse con situaciones adversas, difíciles, y uno no puede estar llevando sobre su mochila los problemas de otros. Sí, tal vez esto tiene que ver con el tema que vimos la vez pasada del sentimiento de culpabilidad, porque muchas veces hacemos nuestros actos irracionales por el sentimiento de culpa. Claro, también pasa cuando un padre dice, tú te vas a hacer cargo. Es el caso, por ejemplo, de Aminta. Aminta estaba diciendo que a ella le dijeron, tú sos la hermana mayor y tú te vas a hacer responsable de los demás. Entonces están poniendo sobre Aminta, impusieron una carga que no le corresponde. ¿Por qué? Porque al que le corresponde criar a sus hijos son a los padres. Y esto se mira muchísimo cuando los padres delegan en sus hijos la responsabilidad de los hijos pequeños. Es normal escuchar, es que a mí me tocó cuidar a mi hermano pequeño, que incluso la cuna estaba en mi cuarto. Y esto crea después unos patrones de comportamiento de llevar cargas que a uno no le corresponde. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vayan. Es increíble cómo todos tenemos tantos pensamientos irracionales, tantas creencias irracionales. Y aquí se me viene esta frase del Señor, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ustedes saben que muy pocas personas se preocupan de conocer esa verdad, ¿verdad? O sea, cuando la gente cree que necesita tener dinero para ser feliz. El creer de que todas las personas nacen para el matrimonio. El creer que somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. El creer que si nos pasa algo malo es porque Dios no nos quiere. El creer que todo el mundo nos quiere, que nos tiene que amar. El creer que si me pasó... O sea, hay tantas ideas irracionales, creencias irracionales y pensamientos irracionales que no nos dejan ser libres. Y Jesús vino a darnos libertad. Y tenemos que tomarnos el tiempo para descubrir si eso que me tiene tan trabado, es una idea equivocada. Otra es, tengo el perdón. Aquí hay muchas ideas equivocadas con respecto al perdón. Por ejemplo, alguien me está golpeando, pegando, insultando. Y como estoy casada con esa persona, tengo que perdonarla y olvidar lo sucedido. Eso no es así. ¿verdad? Si una persona, y tienes una amiga, un amigo o un pariente o alguien que te ha dañado, el Señor te invita a perdonarlo, pero no tienes que restaurar la relación. Si una persona te falló, por ejemplo, y te fue infiel contando algo que para ti era un secreto y te difamó, puedes perdonarla, pero esa confianza no se vuelve a restablecer. Entonces hay creencias irracionales e ideas irracionales que creemos que están mal hechas, mal dirigidas, ¿verdad? Y por eso es muy importante esto. Vámonos entonces con el último, número 11.
existe una solución precisa, única, perfecta y correcta para los problemas. Y si no encontramos esa solución perfecta, será una catástrofe. Explícala. Okay. En esta, a veces tenemos este pensamiento que ya tenemos como nuestro plan y estamos tan seguros de que así deben de suceder las cosas. Y si no pasan así, es todo una catástrofe. Todo es una catástrofe y a veces puede ser también que la persona se ha acostumbrado a ver blanco o negro, ¿okay? O sí o no, pero no acostumbrado a ver los grises, ¿okay? O sea, si no sale y por supuesto poco adaptativas, esto deja a la persona actuando de una forma muy rígida y fomentando o creando caos. Aquí está la alabanza preciosa, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Y eso es así. Y eso es importante lo que tú dices, porque la manera de actuar de verdad de Dios es tan diferente a la nuestra. Sí. Es muy diferente a la nuestra, entonces nos saca de nuestra casilla. Claro, tú crees que te vas a ir por un bulevar y te llevó por una callecita peatonal, pero ese era el camino. Claro. Entonces, no tenemos a veces, ni tan siquiera a veces tenemos las respuestas. Sí, muy bueno. A mí me gustaría, Yanelis, que nos hable un poquito de estas creencias irracionales con las que fuiste criada. Bueno, vale decir que nací en Cuba, en un régimen donde la iglesia era perseguida, en un hogar comunista, donde en mi casa no se podía hablar de Dios. Entonces, lo poco que conocí de Dios fue a través de una amiga que me hablaba, pero me hablaba de esa manera castigadora. Yo era una niña un poco rebelde y me decía, mira, si haces tal cosa, Dios te va a castigar, Dios te vas a morir, te vas a ir al infierno. Entonces, crecí con esa idea de que si me portaba mal, Dios me iba a castigar. Como no lo conocía, no sabía, solo sabía que existía un Dios, pero no sabía cómo era. Hasta que llegué aquí a El Salvador y empecé a conocerlo. Pero cuando llegué aquí, mis planes se rompieron todos. Empecé a conocer a Dios, empecé a verlo de aquella manera de amor, de comprensión, de acogedor. Me enamoré de Él, pero mis planes personales se rompieron totalmente. Y solo fue hasta que mi madre murió que yo descubrí de verdad por qué Dios me había permitido que yo viniera para acá. Y fue porque mi mamá, a través de mí, lo empezó a conocer, empezó a hacer el rosario. Bueno, cuando ella fue enterrada, se le enterró con su rosario. Yo le hablaba de ella, me pedía que le orara, que lo conociera. Entonces, vi ese propósito que él tenía para mí. A pesar de que mis planes personales en ese momento no estaban, Dios me iba guiando para sus planes. En estos momentos es duro uno desprenderse totalmente de esos planes personales y decir, no, te los pongo en tus manos, te los pongo a tus pies, pero así estoy haciendo. Entonces, esa creencia de que por todo me va a castigar, de que si me muero voy a ir al infierno, si hago esto mal me voy a ir al infierno, fue una creencia irracional, porque no es así. Claro. Pero era producto de la forma en que te educaron de pequeña, lo que te metieron tu amiga. Bueno, no era así. Castigador, ¿no? Sí, en mi casa nunca se habló de Dios hasta que mi madre murió. Fue que mi abuela me dijo, yo siempre he creído en Dios. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué tú nunca me hablaste de Él? Me dijo, porque aquí no se podía hablar de Dios. Entonces, fue una creencia irracional. Yo quería ser monja. Y por estar en un hogar que era comunista, que no se podía, no pude acercarme nunca a la Iglesia Católica. Entonces, fueron creencias bien irracionales. Claro. Y en lo que tú estabas aquí, tus planes se te vinieron abajo, creó mucha angustia. A mí, sí. Conociendo a Dios y viendo otros. Sí, yo a pesar de que estaba entregada a Dios, sufrí depresión, sufrí ansiedad, sufrí estrés, y sí, ha sido un proceso que he ido superando, pero ha sido un proceso que estoy superando
bajo la luz de Dios y tomada de la mano de Dios. La verdad lo intenté sola, sí, sinceramente lo intenté sola y dije, no, sola no Porque puedes. tú ya tenías tu plan. Sí, yo de tenía lo que mi era plan. lo perfecto y lo ideal para Sí, ti. O sea, pero basado Dios en tenía esta idea. Sí, racional. pero el de Dios es mejor que el mío, siempre será mejor que el de nosotros. Solo hay que tener confianza y paciencia. Qué bonito. Bueno, a ver, Aminta, ¿alguna vez se ha sentido qué idea irracional ha sido la que la ha acompañado y la acompañó durante mucho tiempo en su mente, en su cabeza? Bueno, a mí lo que me marcó fue el creer que mi mamá me exigía mucho. Me costó aprender a leer, me costó, quizás hasta era algo tartamudita. Y entonces yo decía, no, mamá, es que usted no me quiere. Y yo no me sacaba de eso, ¿verdad? Pero hoy que he crecido y ella me decía, estudia, porque va a ser tu herencia, hija. Y hoy que ya trabajo independiente, yo digo, y soy profesora, y yo, con mis alumnos yo les exijo, pero a la misma vez les tengo paciencia por los problemas que yo tuve en mi niñez. Yo digo a mi mamá, sí, por sanación interior yo he podido platicar y que me perdonara por tantas veces que yo pensé que ella no me quería, ¿verdad? Y que la hice sentir mal a ella cada vez que ella me decía algo. Yo le decía, no, es que usted no me quiere. Yo decía, ay, ella como de haber sentido de feo. Pero con mis alumnos yo lo hago y le digo, yo no es que no te quiera, porque te quiero, te exijo para que se den mejor. Y eso de verdad es una creencia irracional que muchas personas las tienen cuando los hijos se ausentan, así no me quieren. Y por eso cuando una persona se enferma y aparecen todos los hijos, o aparecen todos, o aparecen los hermanos de la comunidad, y dicen, nunca sabía que me querían. O sea, nunca me hubiera imaginado que aquí estaban que me querían tanto. Entonces son ideas irracionales que nos vamos metiendo, ¿verdad, Julia? Yo recuerdo escuchando este tema, cuando yo hice mi retiro de iniciación, hay una charla que te hablan del buenitis, la victimitis y el malitis. Y yo me consideraba buena porque tenía el dinero para ayudar y todo, y entonces yo estaba viviendo en Estados Unidos y venían mis amigas y me decían que estaban embarazadas, que tenían que abortar, y yo les daba mi tarjeta. Yo les daba mi tarjeta porque estaba haciendo una buena obra. Hasta que conozco al Señor, que yo fui partícipe de muertes, pues. Entonces, eso era una creencia que no siempre tenés que ayudar. Tenés que saber cuándo ayudar y cuál es el objetivo para ayudar. Porque yo creí por años que el ayudarles a mis amigas a que abortaran era bueno, era una gran amiga. Y después me dio un dolor de corazón que lo cargo todavía porque son víctimas. Estaba muy enraizado en esta idea de que todo el mundo te tiene que aceptar y querer. Sí. Y precisamente por la misma aceptación de amor y querer de tu necesidad, tú pensabas que esa era la Sí, yo trataba de ayudar a todo. Inclusive nosotros teníamos una finca en Santana y hubo un accidente tremendo en el Congo. Y yo pasé, cabalito, y habían heridos y todo, y todavía le dije al motorista que paráramos, metía gente en mi carro, me los llevé a la finca, los metía donde trabajaban, donde vivían los colonos y todo, y sin saber quiénes eran, sin saber después me iban a culpar a mí, siempre creyendo que estaba haciendo cosas buenas, pero sin medir, no había límite. Entonces yo me deportaba en cosas malas pensando que eran buenas. Sí, qué importante. Importante es ir cada uno como empezando a recapitular, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ideas irracionales, esas creencias que nos invaden, como decía al principio, nos invaden todo el tiempo, están ahí. Es como cuando yo veo a una persona caminando y de repente no me saludó, ¿verdad? No me volvió a ver. Y yo empiezo a decir, qué barbaridad, ¿y por qué no me saludó? Y empiezo a pensar, es que tal vez yo no, o sea,
no soy una persona simpática, no soy persona agradable, es que... y empieza uno a darle pensamientos, ¿verdad? Y lo lleva a uno a un momento de una tristeza profunda. O cuando uno le dice a alguien, mira, necesito hablar contigo, te llamo más tarde, y tal vez esta persona ni siquiera volvió a llamar. Y empieza uno a pensar, es que no me quiere, es que no le importo, es que no le intereso. Miren qué importantes son todos estos pensamientos, porque tal vez la persona estaba topada y se le olvidó, ¿verdad? No tiene nada que ver con esas ideas y esos pensamientos. Bueno, vámonos a un corte comercial. Hay tanto de qué hablar cuando hablamos de ideas y creencias irracionales, porque se convirtieron en parte de nuestra vida y especialmente unas muletillas, palabras que son como muletillas, que son parte de nuestro léxico, de nuestro diario vivir. Y vamos a ver si ustedes se identifican con ellas. Vamos a ver, Janina. Ok, la voy diciendo de una en una. Ok. Todo. Todo lo malo me pasa a mí. Siempre soy yo la que tengo que buscar a mis hijos. ¿Alguien quiere? ¿Sí? Siempre soy la que doy el primer paso. Nunca. No, pero siempre soy la que perdono. Siempre soy la que perdono. Ajá. Nunca. Que esta chera nunca me va a llamar. Nunca me gano la lotería. Nunca me pasan cosas buenas. Nunca podré ser feliz. Nunca lo hago bien. Nunca voy a poder casar. Nunca voy a conseguir novio. Nunca voy a encontrar la persona perfecta. Todas son palabras donde nos podemos dar cuenta de que hay ideas irracionales, porque eso no es así. Eso no es así. Okay. ¿Sí? ¿Qué más? Esa también debería. Me deberían de ayudar. Deberían de tener consideración conmigo. Deberían de preguntarme a mí las cosas primero. O deberían de valorar más mi trabajo. Sí, deberían de valorar más mi trabajo. Deberían de darme dinero. Deberían de ayudarme. Por lo que yo hago, deberían de darme dinero. ¿Sí? Miren qué interesante, porque yo estoy segura que ustedes se identifican con estas expresiones que están en el día a día en nosotros como parte de nuestro léxico. ¿Qué más? Tengo que hacerme cargo de esto. Tengo que hacerlo todo yo. Tengo que ayudar siempre. O si no lo hago. Tengo que lavar los platos. Tengo que arreglar la casa. Tengo que hacer la limpieza. Cuando tengo un montón de gente en la casa que lo puede hacer, los hijos, el marido, o sea, tengo el deber de... Tengo que ir a visitar a mi suegra. Sí. Aún para nuestra relación con Dios, tengo que ir a misa. Sí. Lo cambiamos a palabras. Obligatorio. Quiero, la idea es irlo cambiando a quiero ir a misa. Sí. Quiero lavar los trastos. Quiero, lo hace por lo menos más amigable. Más amigable. Porque no impositivo. Descarga y genera una frustración, una imposición. El tengo es una imposición. Exacto. El quiero es del deseo. Tengo. Yo les invito a que ustedes que nos están viendo también este programa piensen con cuál de estas muletillas ustedes se identifiquen. Y conste que con ese tengo que hacer la limpieza posiblemente no es que yo quiera hacer la limpieza, pero esas palabritas nos van generando, porque las palabras tienen mucho poder sobre nosotros y para ir transformando esas emociones, ¿ok? Y si queremos ir transformando en emociones que son más agradables de alguna manera, pues podemos venir a empezar a aplicar más el quiero.
Sí, ¿alguien más? ¿Se le viene otra? Yo he cambiado, no, bueno, yo quería argumentar que yo esa frase, esa palabra, las he ido tratando de cambiar. Y en vez de decir tengo o nunca, le he tomado por decido ser feliz, decido ir al gym, decido ir a misa, en el aspecto en que sea más positivo hacia mí. Qué bonito. Decido. Decido y quiero. Sí. Ok, Janina. Ok, algo que es bien importante también mencionarle es que con estas ideas irracionales, al estarle pues dándole vuelta en nuestra mente, va generando ciertas distorsiones en el pensamiento. ¿Okay? ¿Y qué son esas distorsiones en el pensamiento? Estas capas, por medio del cual yo empiezo a ver la vida. Y de alguna manera pues esto ya nos crea también sentirnos mal, porque no son verdaderas estas O distorsiones. sea, se convirtió en mi diario vivir. Exactamente. Sin cuestionarlas, o sea, para mí ya son verdad. Ya son totalmente verdades. Y por ende no nos permiten, nos anclan, ¿okay? No nos permiten Crecer, avanzar. y estamos tal vez intentando crecer en las cosas de Dios, sentirnos mejor, avanzar, superar ciertas cosas, pero hay que ver cuáles son estas distorsiones que se nos han ido haciendo, con el cual yo pues, veo constantemente la vida. Hay unas citas bíblicas que creo que es importante aplicarlas, porque como nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan 15, sin mí no puedes hacer nada. Sin mí no puedes hacer nada. Realmente nosotros podemos tocar todos los temas basándonos en la psicología, pero la psicología va unida a Jesús, que es el mejor psicólogo. Él es el mejor psicólogo. Él es el único, o sea, nosotros con la psicología tenemos el conocimiento, identificamos, lo vemos, lo ventilamos, ¿verdad? Lo recibimos. Y qué importante, Janina, que tú eres una mujer de Dios, psicóloga de Dios, porque tú unes la importancia de vivir con el Señor. Y esto es lo que llega a completar toda terapia, ¿verdad? Y Jesús nos dice en Romanos 12, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. En San Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. San Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Oseas 2:14, te llevaré al desierto y hablaré al corazón. Salmo 147:3, el Señor sana a los que tienen quebrantado el corazón y sana sus heridas. Y si uno se va metiendo y profundizando en la palabra del Señor, se va a dar cuenta la psicología de Dios. Es que es impresionante cómo Jesucristo ocupaba la psicología. Por ejemplo, Pedro lo negó 3 veces. Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. El diálogo con la mujer samaritana, ¿verdad? Trae a tu marido. Jesús ya sabía, no tengo ningún marido. O sea, para que ella realizara de su pecado, Jesús se dio cuenta que en la samaritana lo que la llevaba a buscar el amor que le hacía falta en su corazón, en los brazos de los hombres. Por eso Jesús le dijo, si supieras quién soy yo te voy a dar de beber y de ti brotarán ríos de agua viva. Cuando uno entra y profundiza en las Escrituras, es impresionante la psicología que ocupó Jesucristo, el padre de todas las psicologías, el padre de todo, el creador de todo. Es hermoso. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a ser libres. Y tenemos que ir descubriendo estos pensamientos irracionales, buscar ayuda, ventilarlos con personas que nos puedan ayudar, no con personas peores que uno. Él va a decir, no hombre, si tú así vas a morir, genio y figura hasta la sepultura. No existe. Para Cristo esa frase es de derrota. No. Jesús hace nuevas todas las cosas y todos hemos cambiado. Y nosotros hemos cambiado muchísimo en el caminar del Señor. Y el Señor te invita a que tú también puedas cambiar. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a transformarnos.
lo más importante es reconocer. El primer principio para dar un cambio es reconocer que necesito cambiar. Reconocer que hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Por eso vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, amado Padre, nuevamente vengo a ti a pedirte una renovación en mi vida, un cambio en mi mente. Ya no quiero ser así. Escuchando este tema, Señor, ¿cuántos años he vivido creyendo cosas irracionables, cosas que no existen, que yo misma en mi mente las he creado? Por eso dicen que la mente es poderosa, pero tu palabra tiene poder, Señor, y me acojo a tus palabras. Me acojo a tus palabras porque son de victoria y no de derrota. Manda tu Santo Espíritu en este momento a los que estamos aquí presentes, a los que nos están viendo, escuchando, y tócanos, Señor, porque queremos ser diferentes. Tú nos mandaste al mundo, Señor, no para que fuéramos como los del mundo, sino que hiciéramos la diferencia contigo, Señor. Marcar la diferencia. Por eso el mundo se está perdiendo, porque falta tu conocimiento, mi Dios. Ven, Señor, a hacernos instrumentos tuyos. Ven, mi Dios, a que podamos aceptar nuestras debilidades para poderlas cambiar y hacerlas fortaleza. De todas esas palabras, mi Dios, que no deberíamos de mencionar, yo con una me quedo. Siempre estaré contigo para que muestres mi camino, para que me lleves, Señor, de la mano a donde tú quieras. Por eso, Jesús, quédate con nosotros, no nos abandones. Y en el momento que nosotros empecemos a abandonar, María intercede por nosotros para que volvamos hacia tu Hijo. Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el tiempo se ha terminado. Que sean felices, que el Señor los bendiga, que los llene de su amor, de su misericordia, que a través de estos programas vayamos aprendiendo todos aquellos detalles que el Señor quiere transformar en nuestra vida. Gracias, Janina, Yanelis, Ana Julia, Aminta, gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Les recuerdo siempre estos programas en Canal Agape TV, Canal 8, sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde y jueves a las 10 de la noche. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.